Tenerte aquí. Hace muchísimo que yo lo sigo a él en las redes y en los videos y el testimonio, y la verdad que fue impactante y siempre tuve carga. Digo, vamos a organizar algo para que él pueda venir a Saespeña. Y cuando me llama el otro día Javi, dice, tenemos la aquí, ¿querés? Y, sí. Así nomás, sí. Y bueno, fue el armado rapidito de poder difundir y poder estar aquí, pero la verdad que es una tremenda bendición lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que está haciendo a través de tu vida. Así que no te robo más tiempo, todo tuyo, que puedas ministrarnos conforme a lo que el Señor ponga en tu corazón. Gracias. Bueno, buen día. Buenas tardes, perdón. La verdad que es un poco emocionante escucharte y decir así como si nos conociéramos hace tanto. La verdad que me hace sentir muy bien saber que aún sin conocernos el mensaje estaba llegando y que bueno, que Dios nos haya encontrado casi accidentalmente, porque yo soy muy partidario de la honestidad y del aunque no nos conozcamos, a hablar con cierta confianza, pero fue un error que yo esté hoy acá, probablemente en lo humano, pero en la agenda de Dios estaba planificado esto, no tengo dudas. Cuando Javi me propone venir, que también fue bastante como rápido, creo que la confianza le permitió invitarme con muy poco tiempo de anticipación, y en medio del armado y demás nos preguntábamos, en realidad él me pasó un flyer con ciertas actividades y yo miraba y había como un hueco importante del domingo. Era como que yo tenía una actividad a la mañana y después tenía todo el domingo libre. Y soy un poco de la idea de cuidar el tiempo e invertirlo, sobre todo de irme de mi casa quizás por un objetivo que es servirle al Señor, y bueno, es a lo que me gusta abocarme en tiempo completo. Entonces me parecía una picardía tanto tiempo libre y le digo, che Javi, ¿qué opinás si por ahí le abrimos juego a algunas iglesias locales para poder estar? Me dice, sí, ¿cuándo? Y le digo, por la tarde veo que está libre. Claro, él se organizó, gestionó todo, y cuando armó este encuentro, después en algún momento me dice, bueno, y de ahí nos vamos a predicar a la iglesia a la noche. Y yo le digo, ¿cómo? Y dice, claro, porque cerrábamos y le digo, uy, pensé que teníamos libre. Entonces lo hice correr, pobre, pero bueno, nada, mal no nos viene, y yo estoy muy contento de poder estar con ustedes por varias razones. Una, porque no los conocía. Otro, porque creo que si están acá un domingo a la tarde con el calorazo que hace, es porque evidentemente hay una necesidad, un deseo de poder escuchar palabra de Dios y de lo que Dios puede hacer en la vida de los que nos determinamos a creer. Así que por esa razón es que estoy muy contento de que estemos juntos en este rato que vamos a compartir. Mi nombre es Matías Cornets, tengo 37 años, estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires, casado con Abigail desde hace 10 años, y tengo el privilegio de, junto con Abi, ser padres de David, de 6 años, Ada, de 5, Hannah, de 3 y Benjamín, de 8 meses. Así que evidentemente no he perdido el tiempo. Nos hemos ocupado de procrear y de poblar el barrio de La Paternal, así que estoy paternando en La Paternal desde hace un tiempo. Y bueno, y en el último tiempo mi vida se ha vuelto a Jesús de forma completa. Creo que tengo cerca de, probablemente, no sé si un poco más, 19 años o menos sirviéndole consciente y entregándole todo lo que puedo llegar a ser. Así que nada, disfrutando mucho de este tiempo y muy abocado a la necesidad de las personas en lo que responde a problemáticas psicosociales. Desde hace cerca de 10 años que estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con promover la prevención de principalmente los consumos problemáticos y las adicciones, y desde
después Dios sumó el desafío de trabajar específicamente también con lo que responde al trastorno del comportamiento suicida. No solamente por mi experiencia y probablemente algo de eso aparezca ahora, sino porque todo lo que me ha tocado vivir también en Jesús me ha desafiado a formarme para poder entender un poco qué es lo que me había pasado y de esa forma también tener a mano una herramienta que vaya mucho más allá que mi testimonio, entendiendo de que estas problemáticas impactan en la vida de las personas de formas distintas. Si bien comparten patrones, pero bueno, la realidad es que somos seres únicos y en esa subjetividad única esto nos va afectando de formas diferentes. Yo hoy pensaba, porque si bien siempre trato de estar como atento a lo que la congregación está necesitando y venía como pensando algunas cosas, pero sí escuchando a la pastora me parece que hay como 3 puntos en donde podemos trabajar hoy y uno tiene que ver con aquello que alguna vez me ha tocado vivir y de lo que he aprendido, pero también más allá de mi testimonio, lo que yo he entendido gracias al conocimiento científico que me ha completado en gran aspecto, pero me gustaría centrar, y esta es la tercera parte, el mensaje o la enseñanza, no tanto en mí ni en la ciencia, aunque ambos son aportes muy importantes, pero sino en la persona de Jesús, que creo que es el único que nos va a poder completar esta enseñanza. Hay un tema que a mí me preocupa bastante y que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con la emoción de la tristeza, ¿sí? Todos acá hemos experimentado seguramente momentos de tristeza y creo yo que la tristeza es parte de la vida, por lo tanto, no vamos a poder esquivarla. La tristeza es un sentimiento que de repente aparece, muchas veces no avisa, se irrumpe, llega a tu vida de forma sorpresiva y todos reaccionamos de forma distinta ante una noticia de tristeza, ¿no? Pero nosotros sí tenemos, gracias al conocimiento de la palabra, ciertas convicciones que nos paran frente a las situaciones de tristeza, sabiendo que ese momento no llegó para quedarse. Porque tenemos claridad frente a algunas promesas, sobre todo de Dios, en donde Él nos asegura que va a transformar nuestra tristeza y nuestro lamento en. Saber esto no da igual, no es lo mismo saberlo que no saberlo. Por supuesto que nos podemos olvidar, y sobre todo en esos momentos en donde las noticias, las situaciones, los momentos son tan duros, que se te queman los papeles, ¿no? Y esta promesa pasa a veces a un segundo, tercer, cuarto lugar. Pero qué importante es saber que Dios va a transformar nuestra tristeza en gozo. Porque saberlo de no saberlo no es lo mismo. Y en este mundo, esto de la esperanza no es algo tan común. Muchos de los que nos rodean ante situaciones traumáticas o de mucho dolor se hunden en ese estado de tristeza, se ahogan, se asfixian ahí, ¿no? Y a mí me gustaría que hoy podamos ir haciendo un recorrido que probablemente pase por estas 3 estaciones que les acabo de mencionar, mi testimonio, algo de lo científico y sobre todo Jesús, para poder descubrir cómo enfrentar la tristeza y alcanzar ese prometido gozo. Quizás sea un refresh para algunos, porque de esto han escuchado, han leído, y para otros a lo mejor sea un vaso de agua fría. Entonces, me gustaría aclarar y decir que si bien mi familia y yo sabemos bastante de tristeza, no me gustaría que la enseñanza se apoye solamente ahí. Y por otro lado, saber de que la tristeza es una de las principales explicaciones o causas que dan lugar a el por qué crecen tanto las estadísticas de enfermedades de salud mental, incluyendo los consumos problemáticos y las adicciones, los trastornos de ansiedad, de depresión, de ideación suicida.
Bueno, evidentemente la tristeza es un componente muy significativo dentro del desarrollo de esas enfermedades. El no saber cómo afrontar momentos de tristeza, cómo tramitar la tristeza, puede hacer que ese estado emocional que es necesario, porque por supuesto que estar triste es parte de una salud emocional, es un signo de salud emocional. La tristeza tiene que aparecer en determinados momentos. Si esa tristeza no aparece o aparece de forma desmedida, entonces ahí podríamos estar hablando de que hay algo que está desregulado en nuestras emociones y probablemente requiera de una atención más específica, que se puede abordar desde un ámbito religioso si hubiesen personas que están preparadas para acompañar en el dolor. Y si no, también hay profesionales de disciplinas como la psicología o la consejería avanzada, los terapeutas que también tienen herramientas para acompañar a gestionar la emoción de la tristeza. Pero lo cierto es que la tristeza es un estado emocional en el que todos en algún momento vamos a estar y muchos, por no tener las herramientas y el conocimiento de cómo afrontarlo, se van a estancar. Van a demorar ese estado y la prolongación de ese estado, sin una proyección, sin un norte claro, puede enfermar. Pero en Dios, Él nos garantiza esto, que Él va a transformar nuestra tristeza en gozo. Y eso en Él tiene fechas. O sea, Él tiene fechado cuándo inicia ese proceso y cuándo termina ese proceso. Pero ese proceso tiene una temporalidad perfecta en Dios, siempre y cuando nosotros nos tomemos de su mano y caminemos a la marcha de Dios, al ritmo de Dios, sin prolongarlo, sin hacerla nuestra, sin cuestionarlo, más bien caminar al lado de Él. Mi familia y yo digo que tenemos experiencia en cuanto a la tristeza, porque sobre todo mis papás han experimentado mucho dolor durante prácticamente toda su vida. Por ahí solamente me gustaría centrarme en la historia de mi mamá, porque no la quiero hacer muy larga. De hecho, para la historia larga traje el libro Guardado en su corazón, que es mi primer libro, es autobiográfico, y en este material dejo plasmada toda la historia, ¿sí? Solo voy a trabajar algunos aspectos del capítulo 1, que es el capítulo que le dedico a mi mamá, al cual titulé Vivir para contarlo, y centro la historia de mi mamá bajo quizás la premisa de la héroe de mi fe. Yo considero que mi mamá ha sido la héroe de mi fe. Todo bien con el libro de los Hebreos, pero de todos los que están ahí, aunque me representan, no le llegan al talón de la historia de mi mamá. Y estoy diciendo algo fuerte y me hago cargo, pero Dios sabe que lo digo con mucho respeto y honra, sobre todo a la vida de la mujer que me alojó en su vientre y que usted sabrá, mamá, lo que significa eso, y yo como hijo también. Entonces, mucho de lo que voy a contar le prometí a mi mamá que lo iba a hacer, hasta el día que a mí se me agote el aliento y mi corazón deje de latir, porque entiendo que es parte de lo que Dios hizo en su vida y por lo cual yo estoy acá. Mi mamá, con quien yo he tenido un vínculo extremadamente amoroso, lejos de ser Edipo, era amor y honra. Lo cierto es que yo he llegado a honrar a mi mamá al punto de un cuidado extremo, digo, en momentos donde ella había cuestiones que no podía hacer por su propia autonomía, yo terminaba haciéndolo y de esto digo desde peinarla, bañarla, pintarle las uñas, cambiarle el pañal y cosas que solamente el que ama lo hace de una manera que va más allá de una tarea de higiene y confort. He sabido amarla y devolverle en gratitud el haber sido mi mamá en el momento más difícil de su vida, que fue el último tiempo, sobre todo en etapa COVID. Pero yo he tenido un vínculo con mi mamá en donde ella se ha animado a contarme cosas que habían sido para ella extremadamente desgarradoras y que nunca antes se había animado a contarle a nadie. Mi mamá a eso de los 16 años dice haberse enamorado de un joven en el secundario con el cual avanza y llega al acto sexual, queda embarazada y producto de que toda esta relación estaba escondida, la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela materna, decide llevar a mi mamá a un aborto clandestino. Esto, por supuesto, de que lo hacía primero porque
Mi abuela entendía que no se podía continuar de ninguna forma con ese embarazo por la edad, porque si se enteraba mi abuelo iba a ser un triple homicidio, probablemente. Y entonces, por miedo, mi abuela lleva a mi mamá a un aborto y le prohíbe hablar de esto por el resto de su vida. Entonces, ese evento traumático para mi mamá, primero porque tuvo que interrumpir un embarazo que ella no estaba de acuerdo. Segundo, porque ese bebé era producto del amor de su vida, aunque un amor adolescente, pero un amor al fin. Y en tercer lugar, porque no lo podía hablar con nadie. Y ese silencio empezó, por supuesto, a calar muy hondo, sumado a toda la experiencia, ¿no? Que solo una mujer que atravesó eso puede saber de qué se trata, pero la ciencia nos permite entender la complejidad de la interrupción de un embarazo, sabiendo de que el cuerpo está preparado para alojar y se interrumpe eso y hay un cuerpo que sigue trabajando con un proceso interrumpido, y eso debe ser terriblemente doloroso en lo psíquico. Y sumándole a esto el silencio, imagínense en lo terrible que habrá sido. Bueno, claramente para mi mamá fue tan terrible que a los 17 años la internan por primera vez en una clínica neuropsiquiátrica y la diagnostican como depresión aguda. Después de ese episodio le diagnosticaron bipolaridad y ahí empezó como la historia de mi mamá, trastabillando desde muy temprano. El silencio se prolongó, de hecho debo haber sido uno de los pocos hijos, o si ahora alguien más lo sabe debe ser por el libro, pero mi mamá me lo contó a mí por primera vez cuando yo tenía 20, 21 años, en una conversación profunda de las que hemos sabido tener. Pero lo terrible de esto es que mi mamá a partir de ese momento se cierra a la idea de continuar con una relación y pasado el tiempo conoce cerca de sus 28 años, estoy hablando casi 12 años después, a otro joven del cual también se enamora, se da la oportunidad de entablar una relación y tiempo después se da cuenta de que este joven estaba involucrado en todo lo que tenía que ver con la militancia, más del lado de los montoneros. Y en el año 1976, cuando se declara el gobierno de facto y asumen los militares, al poquito tiempo detienen a la pareja de mi mamá, al hermano de mi mamá, y a partir de ahí, en esa desaparición, mi mamá desesperada sale a buscarlos y en esa búsqueda que intenta hacer, la terminan también deteniendo a ella y a partir de ese momento pasa 6 meses de su vida siendo sometida a diferentes experiencias de violencia. Violencia psicológica, violencia verbal, física, sexual. Y por supuesto que en ese lugar las personas, según los testimonios de los supervivientes, todos estaban esperando el momento de su muerte. Era agónico, era una experiencia muy dolorosa y el deseo de morir tenía que ver con no querer sufrir más. Entonces, mi mamá en un momento cuenta ella de que al lugar donde ella estaba detenida llega una persona. No porque la haya podido ver, siempre ella estuvo encapuchada, no pudo ver a la mayoría de sus agresores, pero dice que ese día se acercó a alguien, ella podía escuchar cómo se acercaba, se sentó al lado de ella y esperando quizás un golpe más, un grito más, una violación más, dice que esta persona se acercó y le dijo al oído: quédate tranquila, no te vine a lastimar, te voy a sacar con vida. Esta palabra vida es la que despierta en ella esperanza. Entonces automáticamente le pregunta a mi mamá, sin poder verlo: ¿quién sos? Y esta persona le responde: yo soy Jesús y te voy a sacar con vida. Cuando mi mamá escucha esto, entra en una especie de éxtasis y empieza a gritar y a llamar a su compañero, su pareja, a su hermano por su nombre y decirle que había llegado Jesús, que la había visitado y que la iba a sacar con vida. Para lo que todos los que escuchaban esto le decían: callate, loca, baja la voz, nos van a venir a matar, porque por supuesto que en ese lugar no había lugar para disturbios, no había espacio para ningún tipo de grito. Cualquiera sea el movimiento disruptivo que pudiera desatar una escena de violencia y hasta provocar muerte. Entonces mi mamá
hizo silencio, pero abrazó esta palabra, vida, y la promesa que Jesús le había hecho de sacarla en libertad. Y muchos creyeron que mi mamá había enloquecido, porque en ese lugar también la gente enloquecía por tanta violencia, por falta de alimentación, del sueño y de tantas cosas. Se generaban diferentes tipos de brotes psicóticos, gente que enloquecía, y a la gente que entraba en ese estado no se la llevaba a la guardia de los hospitales monovalentes, sino que se aceleraba su muerte. Esa era la realidad de esa época, en la que estoy lejos de querer hacer un énfasis ni ideológico ni político, simplemente estoy relatando el testimonio de mi mamá. Y si quieren, a la nota de pie, dejo y digo de que en una guerra pierden todos, que eso fue una estrategia del diablo para destruirnos como pueblo, para destruirnos como nación, para derramar sangre y para que eso traiga consecuencias a largo plazo. Y todavía la estamos sufriendo, en donde todavía seguimos discutiendo y lejos de mirarnos como hermanos argentinos, nos miramos muchas veces como enemigos. Y Jesús me llamó a pacificar y a hacer paz y a hacer luz. Así que lo único que tengo para decir es que Jesús a algunos los ha acompañado a morir y a otros los ha acompañado a supervivir esa experiencia. Mi mamá fue una de las que tuvo esa grata experiencia. De hecho, no se sabe todavía muy bien, se calcula que pudieron haber pasado 7 a 10 días en donde finalmente algo de lo que ella escuchó pasó. Pero me gustaría hacer primeramente una aclaración en relación a el abrazar la palabra vida por parte de mi mamá. Mi mamá, en un contexto en donde se respiraba muerte, donde se escuchaba gente agonizar, donde efectivamente la gente moría, escucha la palabra vida. Ella dice, la escucho audible. A partir de ese momento, mi mamá se abraza a esta palabra. Y quiero decir esto porque me parece muy importante, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también hay algo muy importante a revisar en el concepto del significado de la palabra esperanza. Muchos creen que la esperanza es casi una actitud pasiva a esperar que algo pase. Es como que Dios prometió y yo me tengo que quedar ahí a esperar que eso que Él dijo suceda. Hay una de las definiciones del original de la palabra esperanza que viene a definir a esta palabra como un lazo en las manos del que cree. Un lazo es como el lazo de la Mujer Maravilla, ¿vieron? Que tiene la capacidad de amarrarse a un objeto y traerlo hacia sí. Y esta es una de las definiciones de la palabra esperanza. Y tiene mucho sentido porque mi mamá se aferró a esta palabra como un lazo en las manos de ella, en esperanza, y empezó a reclamar esa palabra, empezó a pedirle a Dios el cumplimiento de ella, y esto es una oración intercesora. La esperanza, lejos de ser pasiva, se tiene que transformar en una oración intercesora. Cada una de las palabras que Dios declaró sobre nosotros, Él no es hombre para mentir, las va a cumplir. Pero hay algo por parte de nosotros que no puede dejar de suceder, y es amarrarnos a esas palabras y reclamarlas. Y reclamarlas es tirar, es pedir que eso suceda. Y me parece que esto tiene mucho sentido, y sobre todo porque en ningún momento Dios promete que desde el momento que declara sobre nosotros una palabra, al momento del cumplimiento de esa palabra, no nos dice ni cuánto tiempo va a pasar, ni que nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Sino por el contrario, lo que nos dice es que estemos atentos, que estemos preparados y que clamemos sobre estas palabras. Mi mamá hizo eso. Y hay un dato no menor que seguramente te vaya a servir, y es que desde que Dios prometió a mi mamá hasta que Dios le cumplió a mi mamá, pasaron entre 7 a 10 días en donde siguió sufriendo violencia, en donde siguió sufriendo golpes, violaciones, maltrato. Y esto me parece que es algo que no podemos perder de vista, porque muchas veces dejamos de pedirle a Dios, soltamos esas palabras, las abandonamos por el mero hecho de que no cambia la realidad inmediata. Y muchas veces no va a cambiar la realidad inmediata.
Por ahí hoy Dios te da una palabra y te dice que vas a conseguir un trabajo y te vas de acá. Y no es que vas a encontrar al empresario en la puerta diciéndote querés trabajar conmigo. A lo mejor tengas que seguir pasando días de tristeza, días de donde te falte el pan, donde todavía no puedas resolver tus situaciones económicas. Y es importantísimo no abandonar la fe. Es importantísimo no abandonar esas palabras. Dios va a cumplir. Dios va a cumplir con su palabra, Él va a cumplir, pero no sabemos cuándo. Y mi mamá soportó ese tiempo hasta que finalmente llegaron unos militares y la sacaron a ella, al hermano y a la pareja, mientras mi mamá contaba que mientras su pareja y su hermano lloraban y pedían clemencia, porque creían que había llegado la hora de su fusilamiento, mi mamá sabía que había llegado el momento del cumplimiento de la promesa. Ella estaba convencida de que estaba siendo liberada. Y aunque fue libre de la prisión, siguió presa del silencio. Ese silencio que durante mucho tiempo había callado, el aborto, ahora inicia una nueva etapa de silencio en donde cayó todo lo que le tocó vivir en la Puerta 4 de Campo de Mayo. Y el silencio seguía calando hondo. El silencio es una de las causas principales asociadas al consumo de drogas, a la enfermedad de las adicciones, al trastorno del comportamiento suicida, a la depresión, a la ansiedad. El diablo es un gran estratega y ha convencido a las personas de que no hay que hablar. Y justamente lo que Dios a cada uno de nosotros que hemos experimentado la fe nos ha demostrado que hablar la verdad nos hace libres, que decir, que expresar es uno de los procesos de liberación más profundos que llegan a existir. El tratamiento de la palabra, sanar por medio del decir aquello que es terriblemente difícil. Un aborto, un abuso, una violación, una traición, un engaño, una estafa, una mentira. Y eso que el diablo ha sabido llevarnos a callar, Dios necesita que salga a la luz. Aunque Él ya sabe lo que pasó, aunque Él conoce, Él estuvo ahí. Él está esperando que nosotros podamos hablar confiadamente. De hecho, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda esa maldad. Pero hay algo que no puede saltearse y es el hablar, el decir lo que pasó. En un lugar donde probablemente vaya a ser difícil, pero contamos con la ventaja de que no se nos va a juzgar, que no se nos va a señalar, que no se nos va a mirar de arriba abajo, pero que es necesario poner en palabras. Ahora, mi mamá pasó el tiempo y intentó continuar con su vida. Dato que no les dije, pero ella fue en ese proceso gestando a mi hermana Celeste durante los 6 meses, un poquito más quizás, menos. Quedó embarazada de mi hermana Celeste, de su pareja, y eso está comprobado por genética, pero toda una duda en el medio, una situación muy triste. En fin, nació mi hermana Celeste, después quedaron embarazados de Francisco y esta persona con quien el padre de mis hermanos enloquece y desaparece y ya abandona a mi mamá con 2 niños. Mamá, a todo lo que les estoy contando le sumó el tener que ser madre soltera y cargar con 2 niños muy chiquititos y continuó. Por eso digo que es la héroe de mi fe, porque ha sido una mujer muy valiente, muy esforzada, muy guerrera para soportar semejantes experiencias de dolor y aún así querer continuar con su vida. Y aún así querer continuar con la vida de sus hijos. Después de un tiempo conoció a mi papá y mi papá también, una persona con problemas de salud mental, se enamoran y tienen a Nico primero y después me tienen a mí. Lo mejor que les habré pasado en la vida. Había que cortar con tanta melancolía. Pero lo cierto es que hace poco, yendo a una campaña a predicar, me terminé dando cuenta, y de verdad poco, esto hace semanas, no llega quizás a un mes,
me di cuenta de que probablemente yo nací producto de mi hermano mayor no nacido o de mi hermana mayor no nacida. Porque la experiencia que mi mamá vivió en la interrupción de su embarazo, de aquel cuando tenía 16 años, fue tan terrible que estoy segura de que todo lo que vivió y experimentó la llevó a decidir no volver a tomar esa decisión pese a lo que sea que pase. Entonces yo soy el menor de 9 hermanos por una familia ensamblada. Mi mamá tuvo a 2, mi papá tuvo 5 y mi papá y mi mamá se conocieron y tuvieron a Nico y después me tuvieron a mí. Y yo nací en el vientre de una mujer que supo sufrir mucho y fui gestado por ella y a la vez amamantado por una mamá que producía leche de un pecho triste. O sea que evidentemente hubo una transferencia de tristeza, que sumado a algunas experiencias se fue alojando también en mí. Y esa mamá y ese papá que hicieron lo que pudieron, porque durante mucho tiempo los culpé de su enfermedad, hasta que un poco más grande y maduro entendí de que nadie elige enfermarse, y mucho menos de la salud mental. Y muchas cosas que les ha tocado vivir, que yo estoy lejos, pero lejísimos, de poder juzgar, solamente comprendí un tiempo después de que hicieron lo que pudieron. Y que a eso de mis 8 o 9 años, mis papás, en esa enfermedad que se iba prolongando, terminaron siendo intervenidos en hospitales monovalentes, mi papá en el Tiburcio Borda, mi mamá en el Moyano, y yo empecé a bollar de casa en casa, a pasar de juzgado por juzgado, de no tener dónde vivir prácticamente, y esa situación me produjo tanta tristeza y tanta angustia que empezó a enfermar ahora mis emociones. Ya no era la historia de mi mamá y de mi papá, sino que todo lo que ellos habían vivido ahora empezó a afectarme a mí. Y me gusta un poco hacer historizar la vida de mis papis, porque muchas veces nosotros perdemos de vista que nuestros papás también vivieron una historia. Y que por enojo, por dolor, por rencor, nunca a lo mejor nos dimos la oportunidad de preguntarnos qué pasó en la historia de nuestros papás. Y todavía voy más atrás. ¿Qué pasó en la historia de nuestros abuelos? Somos el resultado de historias. Es más, que estés sentado hoy acá es un milagro. A algunos no se les reveló esto, pero el hecho de que vos estés sentado acá, es un Dios librando generaciones tras generaciones de la muerte. Porque si en la puerta 4 de Campo de Mayo hubiesen asesinado a mi mamá, yo no estaría acá hablando con vos. Y a mí eso se me reveló, porque por supuesto yo tengo conocimiento de eso. Pero ¿cuántas situaciones cotidianas hay en donde Dios moviliza el cielo para librarnos de la muerte? A nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres. ¿Y cuántas veces sucedió a lo largo de la historia para que vos estés sentada y sentado acá? Y eso hay que reconocerlo como un hecho milagroso, como un hecho de fidelidad, como un hecho de gracia, como un hecho de bondad, como uno de los tantos atributos del Dios en el que creemos. Tu vida es un milagro. Y el hecho de poder hacerlo consciente es una manera de agradecerle a Dios por eso y no naturalizarlo ni dejarlo pasar. Todos los días tenemos que agradecerle por estar vivos, porque nuestros hijos estén vivos. Tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. En este mismo instante hay cientos de personas muertas y muriendo en los bombardeos de Estados Unidos a Irán. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de vidas, estoy hablando de personas, estoy hablando de almas, que es lo que más le interesa a Dios. Así que en esta preadolescencia, adolescencia atropellada por la enfermedad de mis padres, es que quedo expuesto a todo lo que se pueda entender como vulnerabilidad y pasé toda una adolescencia en riesgo. Lamentablemente, a muy temprana edad tuve que interrumpir lo poco que había construido de mi proyecto de vida.
Yo soñaba con ser jugador de fútbol, no director y fundador de una organización que se llama Prevenir es Amar y se dedica a la prevención del suicidio y las adicciones. Ese no era mi proyecto. Mi sueño era ser un jugador de fútbol. Y es importante decirlo. Por supuesto que con Jesús después pude capitalizar todo lo que viví y construir un proyecto de vida, pero me parece que tenemos que hablar claro y también preguntarnos y problematizar cada vez más por qué los niños y las niñas no pueden estar viviendo el sueño de su vida. ¿Por qué cada vez hay menos Maradonas con 12 años haciendo jueguitos en la Fiorito y diciendo mi sueño es ser un jugador de fútbol? O un Messi en las canchitas de Rosario pudiendo decir lo mismo. O un Jesús con 12 años en el templo de Jerusalén diciendo mi sueño es atender los negocios de mi padre. ¿Por qué? Cada vez hay menos preadolescentes y adolescentes que pueden expresar sus sueños y que después los ven hechos realidad. Es una pregunta que me hago, que nos hago. A partir de la vulneración de todos mis derechos, conocí la calle, conocí la droga y pasé toda mi adolescencia atravesado por el consumo de sustancias, por intentos de suicidio y bueno, lamentablemente enfermé de una enfermedad conocida como la adicción, adicciones a sustancias en mi caso. Y solamente gracias a Dios, al igual que mi mamá, pude supervivir a esa experiencia. He tenido mi encuentro con Jesús, un encuentro maravilloso, y he podido, gracias a Él, transformar mi tristeza en gozo. Pero también tengo que decir que el proceso de esa tristeza se prolongó mucho más de la cuenta, porque si hay algo a lo que Jesús vino, es acompañar a los heridos a sanar, es acompañar a los extraviados a encontrarse. Si hay algo a lo que Él vino, es a buscar lo que se había perdido. Pero cuando el enfermo, cuando el roto, cuando el que perdió, no le toma la mano a Jesús y no acepta su manera de caminar, no acepta su camino, no acepta las condiciones que Él pone y le suelta la mano y sale corriendo, esa tristeza, esas heridas van empeorando con el tiempo. Y por supuesto que nos vamos a enojar con Dios, que nos vamos a enojar con nuestros padres, que nos vamos a enojar con el primero que se cruce. Pero hay algo que con el tiempo se puede ocultar cada vez menos y es la responsabilidad que tenemos frente a eso. Porque es cierto que hasta una determinada edad probablemente seamos consecuencia de las decisiones de otros. Por supuesto que yo viví una infancia y una niñez vulnerada y lo digo con total convicción, que fue por la ausencia del Estado, fue por la ausencia de la iglesia, fue por la ausencia de una sociedad que le dio la espalda a un niño que había perdido todo. Pero Dios sí estuvo. Yo sí recuerdo a Dios, siendo muy chico, prometiéndome estar y acompañarme aunque no lo pudiera ver. Pero había algo que era innegociable. Las cosas se hacían a su manera. Si yo estaba dispuesto a caminar sobre un camino de ruinas en donde iba a ver los pedazos de lo que en algún momento había tenido y se había derrumbado y soportaba pasar por ahí y caminar de su mano y empezar a construir desde esas ruinas algo con Él, Él me prometía que eso iba a ser propio, firme, seguro y que nadie iba a poder nunca arrebatarlo de mi mano. Sin embargo, yo con 11 años reconozco haberle dicho, si esa es tu forma, entonces no sos el Dios del que yo me imaginaba. Para mí Dios es un Dios que puede hacer así las cosas. Quizás vi mucho Aladino. Quizás a lo mejor me creí el genio de la lámpara, pero no. Dios no es un genio que cumple nuestros deseos. Dios es un Padre que responde a nuestras necesidades. Cuestiones de que me alejé, me fui a las calles y terminé muchísimo más herido de lo que yo ya había estado durante la pérdida de mis papás, de mi casa,
la mudanza de barrio, el cambiarme de colegio y el no poder jugar al fútbol. A eso después se le sumaron situaciones de abuso, de violencia en la calle, de mucho dolor. Y gracias a su misericordia y gracias a su fidelidad es que lo pude conocer. Hice un tratamiento, me recuperé de la enfermedad de las adicciones en un proceso que hice de 1 año en una institución. Pero también reconozco que sigo en proceso, no me avergüenzo de decir que sigo en proceso porque para mí nuestra naturaleza caída nos pone en una condición de recuperación constante. ¿Sí? En mi caso fueron las sustancias y en el caso de otros a lo mejor es otro, la debilidad, el pecado, pero somos hombres y mujeres pecadores en recuperación. Así que necesitamos del médico del alma que trate con nosotros todos los días y el que reniega eso o el que lo niega, entonces está en riesgo, porque la verdad es que necesitamos que Jesús visite todos los días nuestra vida y revise nuestras heridas en proceso de recuperación o mismo que nos pregunte cómo estamos. Así que estoy en proceso, pero por supuesto de que no me quedo a esperar estar sano para ayudar a otros. Así que mientras voy recuperándome, acompaño también el proceso y los desafíos de otro. Pero como bien les dije, esta enseñanza no pretendo que se base en mi testimonio porque carecería de mucho valor, aunque es importante el testimonio para alentarnos, pero me gustaría que podamos ver algunos conceptos que nos permite conocer la palabra de Dios para entender esto del estado de tristeza, que es uno de los orígenes o las causas que le dan lugar a tantas problemáticas en este mundo, sobre todo cuando no sabemos que Dios tiene propósito con esa tristeza, que la quiere transformar en gozo. En la carta a Segunda de Corintios, la carta a los Corintios, en 2 de Corintios 7:10, si ustedes lo tienen, yo voy a esperar que aparezca en la pantalla porque me olvidé mi celular. Así que qué importante es aprenderse los bosquejos de memoria. Dice, ustedes ya lo están viendo seguro, dice que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Es importante entender que hay 2 orígenes de la tristeza. Uno de los orígenes es el origen de Dios, que puede producir en vos tristeza para arrepentimiento, que pretende ponerte de cara a la salvación. Y este es el Espíritu Santo que viene a hablarte y a decirte, a corregirte, a convencerte, a exhortarte de que te equivocaste. El Espíritu Santo es la persona que viene a decirte lo que necesitas escuchar, no lo que querés escuchar, lo que necesitas escuchar. A veces su corrección duele, causa tristeza, nos disciplina, pero es sumamente necesaria para que nos pongamos a cuenta, para que nos arrepintamos, para que pidamos perdón y para que restituyamos los daños que pudimos haber generado. Cualquiera sea. Y este ejercicio es un ejercicio que no podemos perder de vista. Qué importante que es para hombres de todas las edades y para mujeres de todas las edades que practiquemos el perdón, que practiquemos el arrepentimiento. No importa cuántas veces lo tengas que hacer, lo importante es que lo hagas todas las veces que sea necesario. Con Dios, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros, con tus colegas, con los que comparten y con los que no comparten tu fe. Pedir perdón es un acto de obediencia a Dios. No se trata de sentir, sino que se trata de obedecer. Pero cada vez que el Espíritu Santo venga a hablarte, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo no por el temor de que te atropelle un auto y te mueras con ese pecado, porque estoy lejos de pensar en un Dios que porque te mueras con un pecado te vaya a cerrar las puertas del cielo. Creo en un Dios de gracia y de misericordia y de favor y de perdón. Pero no juegues en el sentido del tiempo, o no, porque justamente ese tiempo prolonga lo que Dios quiere hacer. Justamente ese tiempo habla del orgullo que no te permite arrodillarte, que no te permite pedir perdón, que no te permite reconocer.
Y eso es lo último que tiene que crecer dentro de nuestro corazón. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo venga a hablarte de algo que hiciste mal, agachá la cabeza, reconocelo, pedí perdón y acércate a la cruz para que Él limpie tu vida de todo pecado y te pueda reconciliar con el Padre y experimentar el gozo. Porque esta tristeza proviene de Dios y produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Esta tristeza es bienvenida. Pero hay otra tristeza que tiene como origen este mundo y esa tristeza produce muerte. Y déjame decirte que el que opera la tristeza de este mundo es el diablo. El diablo es el que aprovecha cualquiera sea la situación de error, de equivocación, para intervenir sobre ella y utiliza algunas estrategias de imitación. Él es un gran imitador. Él es el creador de la máquina del billete falso. Él es el creador de todo lo que se pueda parecer a Dios, pero sabemos que el camino de Él y de los que le siguen es muerte eterna. Y el diablo, cada vez que nosotros estamos en esa situación en la que el Espíritu Santo viene a decirnos te equivocaste, Él al mismo tiempo, con una voz muy parecida, viene a decirnos te equivocaste pero no fue tan grave. Igual también fíjate que el otro también se equivocó. Y empieza a desviarte de lo que en realidad te debería concentrar, que es el hecho de arrepentirte y pedir perdón. Y Él empieza a trabajar en lugar del sentido al arrepentimiento, como el Espíritu Santo, Él trabaja en sentido al remordimiento. En lugar del sentido al perdón, Él trabaja en sentido al rencor. En lugar de Él querer llevarte a la salvación, Él te está buscando llevar a la perdición. Porque Él lo último que quiere para vos es vida eterna. Él quiere arrastrarte junto con Él a la muerte eterna. Y no va a estar demorando, ni va a estar pensando y tiene hijos chicos. No, si Él puede acabar con vos, lo va a hacer lo antes posible. Y si no lo hizo antes, es porque Dios no se lo permitió. Si vos estás vivo, estás viva, es porque Dios le dijo en algún momento, a lo mejor tocalo, pero no lo mates. Y esto es algo que lo tenemos que entender. Esto es una guerra espiritual, aunque no la veamos, pero existe. Y es todo el tiempo. Y eso explica el por qué cada vez las estadísticas aumentan más en enfermedades, en muertes, en homicidios, en asesinatos, en suicidio, en enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque el diablo opera sobre esa tristeza y lleva a las personas a creer que para lo que hicieron no hay para lo que les pasa no hay recuperación y para lo que hicieron no hay perdón. Y cuanto más pronto logre el resultado esperado, que es la muerte, mejor. Por eso hoy estamos viendo que las estadísticas ya nos hablan de suicidios en primeros infantes. Hay estadística que reporta suicidio desde los 4 años de edad. Yo creo, y con esto digo algo fuerte nuevamente, pero me hago cargo, que al diablo fue a uno de los pocos que se le reveló esto de que Jesús viene pronto. Él sí lo creyó. Él sí sabe que Jesús viene pronto. Por eso Él trabaja de la manera que trabaja tan aceleradamente para provocar la muerte lo antes que se pueda. Y la urgencia del Evangelio tiene que ver con que no sabemos cuándo, pero va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros deberíamos estar desesperados por el hecho de compartir el mensaje de la buena noticia de la salvación que hay en Jesús. Ese mensaje que a veces lo escondemos como aquel que escondió la luz debajo de la mesa. Por vergüenza, por miedo a la persecución, por miedo al rechazo, por miedo a las represalias. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual. Ahora, tanto vos como yo y como todos los que vos estés acompañando, tenemos la responsabilidad de identificar el origen de la tristeza. Si esa tristeza proviene de Dios, hay que abrazarla y hay que trabajar sobre ella. Hay que arrepentirse, pedir perdón y restituir los daños.
Si esa tristeza proviene del mundo, hay que enfrentarla en el nombre de Jesús, porque esa tristeza es diabólica, esa tristeza es oscura, esa tristeza es tinieblas que cuando se meten es difícil de sacarlas. Así que de ahora en adelante, cada vez que te sientas triste, hacete la pregunta: ¿de dónde proviene esa tristeza? Y hagamos el ejercicio de ejercer una fe inteligente y desarrollar madurez y autonomía frente a lo que Él nos enseñó que tenemos que hacer. Ya no podemos seguir viviendo la vida del cristiano como niños y niñas que van de la mano eternamente de sus líderes. Él quiere que crezcamos. Ahora, de todas las personas que habitaron este mundo, el único que pudo enfrentar la tristeza y alcanzar el oportuno gozo en los tiempos de Dios fue Jesús. Que muchos, no sé si ustedes serán parte de esos muchos, nos hemos preguntado el por qué 33 años nada más vivió. ¿No? Es como tan jovencito, tantas cosas que nos podría haber enseñado, porque Él alcanzó el oportuno gozo. Él necesitó 33 años para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Una vida corta para mí. Yo hoy digo, ya soy más grande que Jesús, porque tengo 37 y lo siento tan grande. Yo siento que voy a tener, no sé, 80 años y va a seguir siendo más grande que yo. Pero bueno, ya lo pasé. Sin embargo, Él con 33 años alcanzó el oportuno gozo, pero antes sí que pasó por tristeza. No hubo hombre sobre la tierra que haya experimentado tanta tristeza, varón de dolores. Miren, hay un pasaje que muestra con mucha claridad qué hay que hacer para enfrentar la tristeza y alcanzar el oportuno gozo. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 46. Son 10 versículos en donde podemos ver a un Jesús, hombre, pero a la vez Dios, enfrentando uno de los momentos más difíciles que le tocó enfrentar y experimentando la tristeza y el dolor como ninguna otra persona lo haya experimentado en la tierra. Él experimentó la tristeza en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto mental, en el aspecto social, en el aspecto espiritual. Sin embargo, no dejó de obedecer a Dios y alcanzar el oportuno gozo. Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 46. Y ustedes no lo están buscando porque al igual que yo estamos esperando que aparezca en la pantalla, ¿no? Ahí va. Entonces dice que luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá y oro. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pero por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen dormidos y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Ahora, levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Qué importante que es estos 10 versículos. Ustedes después lean esta perícopa las veces que sea necesaria y compárenla con otros evangelios sinópticos, pero me parece que podemos sacar algunas cositas en el tiempo que nos queda y me gustaría primero destacar que Jesús no niega su estado anímico.
nosotros los cristianos, por alguna extraña razón, y quiero creer que es responsabilidad de la interpretación o de la enseñanza, hemos entendido que tenemos que vivir de gozo en gozo. Y tenemos que ir por la vida diciendo lo bien que estamos. Y parecería ser que está mal estar mal. Y estar mal no está mal. Está mal estar mal y fingir estar bien. La realidad es que todos nosotros somos seres atravesados por diferentes carriles del desarrollo. Y dentro del desarrollo de la salud emocional hay algo que se conoce como estados anímicos. Y vos podés estar triste. El problema no es estar triste, es qué vas a hacer con esa tristeza. ¿Cómo la vas a tramitar? ¿Cómo la vas a gestionar? ¿Cuáles son los pasos que vas a dar? Si te vas a quedar ahí hundido y digamos, rodando en el lodo del tango argentino, o si te vas a levantar, te vas a limpiar, te vas a sacudir y vas a avanzar por donde tenés que ir. Ahora Jesús, que es Jesús, no dudó en reconocer su estado anímico. Él agarró a sus amigos y le dijo, estoy triste. No iba por la vida respondiendo a la pregunta trillada de ¿cómo estás? Todo bien. Él no tenía problema de cuando estaba todo mal, decir todo mal. Y qué importante que es que entendamos que al igual que Jesús, no podemos andar por la vida diciéndole a todo el mundo que estamos tristes y angustiados. Porque fíjense en que Jesús tenía un grupo de 12 amigos, dentro de los cuales tenía 3, que eran Juan, Pedro y Jacobo, que eran sus íntimos, eran su grupo pequeño, eran las personas de confianza. Pero yo estoy hablando de 3 tipos que eran 3 personas imperfectas, 3 personas que fallaban, 3 personas que se equivocaban, 3 personas que por momentos no eran ejemplo de nada, que por momentos lo mejor que podía pasar no es que no digan que eran cristianos. Sin embargo, Jesús reconocía necesitar de otros. Es más, date cuenta, Jesús le está pidiendo a estos 3 rotos y descosidos si podían orar por él. ¿Te imaginás a Jesús diciéndote, che, ¿podés orar por mí? Estoy re triste. Se te cae ese Jesús, ¿no? Es como que todo lo que te imaginaste de Jesús en ese instante cae. Yo amo que mi Salvador sea un hombre que sintió, que sufrió, que se cansó, que lloró, que se enojó, que reconoció debilidad, vulnerabilidad, que se mostró de igual a igual, pero sin dejar de obedecer al Padre. Pero sin dejar de ser Dios. Porque ¿qué más que mi Dios sea un hombre que experimentó todos los dolores que se pudieran llegar a experimentar? ¿Qué mayor identificación puedo yo tener con aquel hombre que vino al mundo siendo Dios, se despojó de todo y se hizo hombre y vivió todo lo que a mí me tocó vivir, solo que Él aprobó todas las materias? Porque yo no vine acá a hablar de tristeza como una materia que la tengo aprobada con 10. Si aprendí algo de esta materia es porque la recursé una y otra vez. Pero sí Jesús nos quiere enseñar a enfrentar la tristeza y a alcanzar el oportuno gozo porque Él sí lo supo hacer. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro estado anímico, no negarlo. Lo segundo que tenemos que hacer es hablar de lo que nos pasa con alguien más. Pero ese alguien más no puede ser ir por la vida colgando en los muros de tus estados de WhatsApp, de Instagram y de Facebook cómo te sentís o con quién te llevas mal o a quién le tenés bronca o tus ideas. No. ¿Estás enojado? Y bueno, habla con la persona que estás enojado. No puedo hablar con la persona que estoy enojado porque si no nos vamos a agarrar trompada. No hables. Habla con quien puedas hablar y no termines mal. Bueno, Jesús, ante su tristeza, llamó a 3 de sus mejores amigos y le dijo, muchachos, estoy triste, estoy angustiado, y no le amplío detalle, porque hay cosas que son muy personales y no necesariamente hay que entrar en detalles. Simplemente con que vos le puedas decir, estoy atravesando un mal momento, estoy pasando por una situación difícil, necesito que estés orando por mí. Y en tercer lugar, fíjense en lo que Jesús hace, se aparta de sus amigos y va delante de la presencia de Dios y se hace cargo de lo que le pasa. No le delega la responsabilidad ni a sus amigos, ni a los líderes, ni a los pastores.
Él asume su responsabilidad y va delante de la presencia de Dios y habla con Dios de lo que le pasa. Y en esa oración nos vuelve a leccionar porque nos vuelve a enseñar cómo hay que orar. En una oración que, según el texto, se repite 3 veces, casi una oración idéntica, casi no hay reemplazo ni de palabras, y después a los que les gusta hacer ejercicios de hermenéutica vayan y fíjense, Jesús repite la oración 3 veces, pero va al Padre y le dice: Padre mío, si podés pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hacelo, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. A Dios no hay oración que le cierre más, no hay oración que lo pueda más, no hay oración que lo conmueva más que la oración sincera. Que la oración en donde vos vas a la presencia de Dios y le decís: Dios, me pasa esto, estoy ante esta situación. Si me preguntás a mí qué quisiera yo que pase, yo quisiera que pase esto, quisiera que se resuelva esto de esta manera, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Pocos oran así. Porque por supuesto, la mayoría de nosotros queremos que Dios haga como nosotros queremos las cosas. La mayoría queremos evitar sufrimiento, queremos evitar pasar por procesos difíciles. Si pudiéramos evitarlo, sin embargo, Jesús nos enseña que lo mejor que nos puede pasar es que se nos revele la voluntad del Padre, por más que sea que lo que Dios te esté pidiendo sea todo lo contrario a lo que vos quieras. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Y por supuesto que con Dios podemos tener la confianza de ir y hablar lo que nos pasa. Pero Él lo que está esperando es que lleguemos a ese encuentro sabiendo de que su voluntad es perfecta y que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que su voluntad coincida con la nuestra. Pero si nuestra voluntad no coincide con la de Él, al que sabe jugar al truco, ancho de espada mata a ancho de basto. Se hace lo que Dios quiere, aunque duela. Y saben que hay otro aspecto importante que nos deja ver este pasaje, y es que aquellos 3 amigos que Jesús le pidió que oraran por él, se quedaron dormidos. Y muchas veces a este accionar, a esta conducta humana, a los discípulos se los ha juzgado por el hecho de quedarse dormidos, pero sacando de lado eso, déjame decirte que hay algo acá que es central, y es que Jesús tenía un problema que resolver. Jesús estaba ante un dilema, Jesús estaba ante una decisión. Le pidió oración a sus amigos habrán orado un rato, se quedaron dormidos, pero lo que tenés que entender es que si vos delegás la oración en alguien más y no te haces cargo de lo que tenés que hacerte cargo, lo más probable es que los que se queden dormidos no vayan a ser responsables de esa situación que se resuelva o no se resuelva, sino que vas a ser vos, porque es tu asunto. Yo siempre digo, ante una situación límite, y Dios quiera nunca me pase, pero si algún día alguno de mis hijos llegara a estar en una situación límite, probablemente yo active una cadena de oración de cientos de miles de personas. Pero de todas esas cientos de miles de personas, lo más probable es que el único que no vaya a dormir por las noches vaya a ser yo y mi esposa, o mi esposa y yo. Porque es nuestro asunto. Todos van a orar por mí, pero van a hacer una oración coloquial, van a orar antes de dormir, orar antes de comer, citarme. Pero eso no es justamente lo que Jesús estaba necesitando, ni lo que vos vayas a necesitar. Hay oraciones que son clamores delante de la presencia de Dios. Y Jesús oró por 3 veces en una oración similar, lo cual nos deja ver de que las situaciones que tenemos que resolver se resuelven de forma personal delante de la presencia de Dios, y a Dios no se lo convence de que haga nuestra voluntad. A Dios no se le juega la pulseada. A Dios no se le pide una cosa y si vemos que no hay respuesta le pido otra, y si no, algo más. No, a Dios hay que ir con lo que nos pasa. Dios está esperando que tu oración sea exacta en relación a lo que pensás y lo que sentís, que lo puedas decir,
Dios hay algo que está viendo antes de que vos le digas nada, es tu mente y tu corazón. Él ya conoce tu mente y tu corazón. Entonces está esperando que vos le pongas palabra a lo que Él ya vio en tu mente y en tu corazón. Si lo que hay en tu mente y en tu corazón después no se traduce en las mismas palabras, eso es una oración fingida. Dios está esperando que le hables claro. Ahí Jesús, en su tercera oración, expresa lo que verdaderamente Él estaba esperando que Dios haga. Pero Dios, en esa no respuesta, porque la realidad es que la Biblia no nos revela una respuesta, no hay un Dios dijo en letra azul. Simplemente Jesús se levanta e interpreta la respuesta y vuelve con sus discípulos y le dice, muchachos, ya está. Sin embargo, a mí me parece que la respuesta está intrínseca. Cuando Jesús le dice, si podés pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, le estaba diciendo en otras palabras, todas las copas que vos me diste, yo me las tomé. Pero esta, si podés, hacela pasar de mí. Y no sé si alguna vez te lo preguntaste, pero yo me lo pregunté, ¿qué será lo que contenía esa copa? ¿Qué será lo que contenía esa copa que la hacía tan difícil de digerir para Jesús? ¿Qué será eso que le entristecía tanto? ¿Qué será eso que le causaba tanta amargura al punto de decirle a Dios, si podés pasarla de mí? Porque esta me va a costar, todas las otras me las tomé, esta, si podés pasarla de mí. Y Dios, en la no respuesta, estoy seguro que le dijo Jesús, si no lo haces vos, ¿quién lo va a hacer? Ya intentamos de todas las formas. Y el hombre en todas sus formas se equivocó. Ahora es tu oportunidad de salvar la humanidad y de revertirlo. Y sabemos lo que pasó después. A Jesucristo lo condenaron y finalmente después de lastimarlo los romanos, los judíos decidieron matarlo en una cruz. Y en esa cruz a la que él arrastró y a la que fue clavado en sus manos y en sus pies, sujetando una corona de espinas sobre su cabeza, sufriendo el abandono de sus amigos, la mirada agónica de su madre, condenado por su propio pueblo por algo que él no había hecho, pudiéndose bajar de esa cruz, decidió que esos clavos igual sigan ahí. Y en ningún momento dejó de amar y perdonar a sus agresores, teniendo en cuenta que eso era necesario para cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado a la tierra, y era a vivir en obediencia y morir injustamente por los pecados de la humanidad. Y sabemos que eso sucedió. Un soldado romano acabó con él con una lanza sobre su costado, haciendo que su cuerpo derramara toda su sangre y el agua que había en él. Y cuando finalmente Jesús, en un momento está próximo a morir, hace una declaración muy fuerte que explica lo que contenía esa copa que él estaba tratando de evitar tomar. Y él alzó sus ojos al cielo y le preguntó, papá, ¿por qué me dejaste? Había algo que Jesús no estaba dispuesto a negociar. Él no tenía problema de que desgarren su cuerpo con látigos y clavos en sus extremos. No tenía problema de que claven una corona de espinas sobre su cabeza, que lo latiguen cuantas veces sea, que lo desnuden, que lo carguen en una cruz, que lo martillen de sus manos y de sus pies, que le atraviesen una lanza sobre el costado, que su madre lo vea morir, que sus amigos lo abandonen, que lo injurien. No había nada de eso que a él le pesara más que el abandono de la presencia de Dios. Porque recuerde usted que la paga del pecado es la muerte y la separación del Padre. Y Jesús estuvo dispuesto a experimentar lo que causa mayor dolor en el hombre, lo que nunca antes había vivido, y es la separación del Padre. Y después de eso Jesús entendió que había terminado y dijo, consumado es, y murió. Y todos sabemos lo que pasó. Después Jesús descendió al infierno y batalló directamente contra el diablo. Y tras esa batalla victoriosa, él
fue resucitado de entre los muertos por la voluntad del Dios Padre al tercer día. Esa fue la experiencia de mayor gozo nunca antes registrada en la tierra. Pero la mayor experiencia de tristeza nunca antes registrada en la tierra había sido 3 días atrás, en la cruz. Yo no sé qué es lo que hoy Dios te está pidiendo a vos, pero créeme que si te está pidiendo que mueras, es porque Él te quiere resucitar. Y Dios se va a glorificar en la vida de cada uno de los que decidan morir en obediencia al Padre. Por lo tanto, te invito a eso, a que te puedas ir pensando a qué tenés que morir. Quizás sea menos complejo que lo que Jesús tuvo que hacer, estoy seguro de eso. Pero aún así no va a ser menos difícil, porque al final es morir. Pero créeme que vale la pena, porque Dios sí recompensa. Si quizás tenés que morir a alguien que abusó de vos, es terrible. Morir al odio que me generó en algún momento las fuerzas de seguridad cuando los cruzaba, sabiendo de que alguno de ellos alguna vez había lastimado a mi mamá. Fue terrible. Morir alguna vez a alguien que había abusado sexualmente de mí. Fue terrible. Morir a la falta de perdón que tenía sobre mi misma persona. Fue terrible. Pero cada uno de esos sacrificios en obediencia valieron la pena. Y ese chico que durante mucho tiempo estaba atrapado en la droga, en las calles, en el delito, ese chico que estaba condenado por socialmente y por las propias decisiones a morir, hoy está parado frente a vos, diciéndote que el único que puede transformar esa realidad es Jesús. Pero lo va a hacer a través de la decisión que vos tomes, una decisión personal, una decisión en la que muchas veces nos va a llevar a sentir un sentimiento similar al morir, pero va a valer la pena. Así que dejarlos con este mensaje. Estoy cumpliendo bien con el horario. Me tomé tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Así que deseo con todo mi corazón que el Señor siga trabajando en tu corazón. Y vuelvo a dejarles el dato de la existencia de este libro, con el permiso de la pastora. Guardado en su corazón se llama. En el fondo trajimos algunos ejemplares, no son muchos, pero bueno, algunos hay. Y si no, lo pueden buscar en cualquier librería, en Jenny, en Ateneo, en Cúspide. En cualquier lugar van a encontrar este material que se llama Guardado en su corazón. Y guardado en su corazón es porque yo durante mucho tiempo guardé en mi corazón todo lo que me había pasado y me fue enfermando. Guardé en mi corazón la frustración, el miedo, el odio y todo lo que había perdido. Lo guardé, lo encerré ahí y mi corazón se fue enfermando. Y se enfermó al punto de que casi muero. Sin embargo, el día que yo decidí abrirle mi corazón a Jesús, Él vació mi corazón de todo lo que había acumulado de odio, de rencor, de violencia, lo sacó y empezó a depositar en mi corazón todo lo que Dios había guardado en su corazón para mí. Y estoy seguro de que Dios va a soltar sobre tu vida todo lo que Él tiene contenido para vos, pero necesitas hacerle lugar. Ya no puede convivir en tu corazón el odio, el rencor, la sed de venganza, sino que más bien tenés que abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo empiece a limpiarlo, empiece a ordenarlo y empiece a prepararlo para ser habitado por todo lo que Dios tiene guardado en su corazón para vos. Que Dios te bendiga.